Pilotos ucranianos ya están entrenando en Estados Unidos para saber operar los aviones militares F-16. Ya están listos para combatir en Ucrania. Irán asegura en las Naciones Unidas que si Israel no detiene sus avances hacia la Franja de Gaza, habrá consecuencias catastróficas y también en contra de Estados Unidos. Según Estados Unidos, Rusia está ejecutando a sus propias tropas que no quieren luchar o que quieren retirarse del frente en Ucrania. ¿Será cierta esta información? Estados Unidos aumenta su presencia en todo el Ártico, esto para contener a Rusia. Si China ataca a Filipinas, entraremos, aseguró Joe Biden. ¿Cumplirá su promesa? Abróchense los cinturones porque a continuación abordaremos a fondo estas y muchas noticias más que seguramente los mantendrán boquiabiertos y al filo de su asiento. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos, y es que desde ahí se informó que pilotos ucranianos ya están entrenando y capacitándose para saber operar los aviones F-16 a la perfección. La embajadora de los Estados Unidos en Ucrania informó también que efectivamente que los pilotos ucranianos estaban siendo entrenados a toda prisa en el territorio estadounidense para saber operar a la perfección los F-16. Hay que recordar que estos aviones son esenciales para la lista de deseos que tiene Ucrania para obtener el armamento necesario para poderle ganar el conflicto a los rusos. Estados Unidos aprobó enviar aviones de combate F-16 hacia los ucranianos desde Países Bajos y desde Dinamarca principalmente. Sin embargo, también Noruega ya se ha sumado a esta iniciativa desde el mes de agosto de este año. Sin embargo, Estados Unidos aseguró que solamente pueden empezar a enviar los aviones F-16 hasta que los pilotos ucranianos hayan concluido su programa de capacitación. La embajadora estadounidense Bridget Brink mencionó en sus cuentas de redes sociales que el entrenamiento se está llevando a cabo con la Guardia Aérea Nacional en Arizona. Ucrania inició una nueva contraofensiva después de 20 meses de guerra desde la invasión de Rusia a los ucranianos en el mes de febrero del año pasado. La contraofensiva empezó en el mes de junio aproximadamente y hasta el momento ha logrado recuperar varias aldeas en el este y en el sur. A pesar de estos avances, Ucrania sigue siendo objeto de ataques con misiles y drones en contra de su infraestructura por parte de Rusia. Además, Rusia está concentrando sus ataques hacia la red de generación eléctrica, esto de cara al invierno para dejar al pueblo ucraniano sin electricidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido formar una coalición en su fuerza aérea repleta de aviones F-16 y precisamente Países Bajos y Dinamarca son los principales países que están liderando las ofertas para enviarle aviones de combate F-16 a Ucrania. La fuerza aérea ucraniana, hay que decir que en estos momentos está compuesta principalmente por aviones militares de la era soviética. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los pilotos ucranianos estén a punto de terminar su programa de capacitación y entrenamiento en Estados Unidos, específicamente en Arizona? ¿Creen que cuando los pilotos ucranianos sepan operar estos aviones F-16 y los aliados occidentales los envíen a Ucrania, creen que las posibilidades de ganarle a Rusia aumentarán considerablemente? ¿Creen que con ellos podrá Zelensky cumplir su promesa que le hizo al pueblo ucraniano de recuperar la península de Crimea? Y vámonos rápidamente hasta la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, esto para hablar en esta segunda noticia sobre el hecho que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Amir Abdollahian, advirtió precisamente en la ONU que Israel, si no cesa al fuego y a su avance en contra de Hamas, habrá consecuencias catastróficas en su contra, pero también aseguró que llevarán a cabo represalias en contra de Estados Unidos, asegurando que Irán se verá inmiscuido en el conflicto, repito, si Israel no detiene su avance terrestre hacia la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Amir Abdollahian, aseguró en las Naciones Unidas que Irán no quiere que el conflicto en Medio Oriente se expanda, pero le advirtió a Estados Unidos que si ellos y tampoco sus aliados principales en esta región, los israelíes, si no detienen su asedio en contra de la Franja de Gaza, entonces deberán atenerse a las consecuencias en contra del ejército iraní. Israel, les recuerdo que ha
intensificado sus acciones en contra de Hamas, que controla la franja de Gaza. Esto en respuesta, ustedes ya lo saben, por el atentado que provocó el grupo extremista de Hamas el 7 de octubre en contra de Israel, que culminó con la vida de alrededor de 1,400 personas inocentes y además culminó con la toma de varios rehenes. Se dice que más de 200. Hay que decir que además de los ataques aéreos, Israel ha impuesto un asedio en contra de la franja de Gaza, cortando el suministro eléctrico y de agua. Las autoridades palestinas reportan que por lo menos 7,000 personas han perdido la vida en medio de este conflicto, personas inocentes. Jamás informó a Irán su disposición de liberar a más rehenes civiles. Sin embargo, Hamas a cambio quiere la liberación de más de 6,000 palestinos que están en prisiones de Israel. Amir Abdollahian, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, afirmó que su país está dispuesto a colaborar con los esfuerzos humanitarios junto a Qatar y Turquía, pero subrayó la necesidad de que este conflicto se detenga de forma inmediata. Es decir, que en su discurso dijo que Irán no quiere que este conflicto se expanda, pero al mismo tiempo advirtió a Washington y a Tel Aviv que si no se detiene este conflicto, Irán va a entrar a expandir este conflicto. ¿Creen ustedes que tiene alguna justificación Irán para advertir a Estados Unidos e Israel que si no detienen todo este conflicto, el ejército iraní pudiera entrar? Y sobre todo les preguntaría, en el dado caso de que entre el ejército iraní a este conflicto, ¿creen que sería un hecho que Estados Unidos también entraría junto con los aliados occidentales, por ejemplo, los británicos? Y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca, y es que para hablar en esta siguiente noticia, tenemos que abordar el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos acaba de informar que el ejército ruso, escuchen bien esta noticia, que el ejército ruso está ejecutando a sus propios soldados que no obedecen órdenes relacionadas con el conflicto en Ucrania o que quieren desertar y ya no luchar a favor del ejército ruso. ¿Ustedes creen que sea cierto? Supuestamente Washington, comandantes rusos continuamente están amenazando con ejecutar a unidades completas si intentan retirarse ante el fuego de artillería ucraniano. A pesar de este informe que publicaron en la Casa Blanca, hay que decir que Rusia no se ha manifestado al respecto, no lo ha negado y obviamente tampoco lo han aceptado. Anatoly Antonov, el embajador ruso en Washington, criticó fuertemente el día de hoy la ayuda militar de Estados Unidos hacia Ucrania, asegurando que si este conflicto continúa es nada más por la culpa de Estados Unidos, que continúa enviándole poderío militar a los ucranianos. Hasta el momento se ha informado que las fuerzas rusas intentan tomar la ciudad ucraniana de Avdiivka, pese a las fuertes pérdidas que aparentemente está teniendo el ejército ruso en sus intentos. Precisamente ante este tema, Estados Unidos ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania y ha proporcionado significativa ayuda a Kiev, aunque en estos momentos se ha estado poniendo en duda por el conflicto en el Congreso de los Estados Unidos. John Kirby desde la Casa Blanca ha criticado el nivel de preparación y equipamiento de las fuerzas rusas, señalando que están usando la táctica de oleadas humanas con soldados mal entrenados por parte del Kremlin. Básicamente Washington lo que dice es que Rusia está enviando a parvadas de militares prácticamente a defender con sus cuerpos las posiciones en Ucrania y que aquellos que se niegan a atender estas indicaciones son ejecutados. Las amenazas de ejecutar a los soldados rusos son calificadas como bárbaras, reflejando el mal desempeño militar ruso en este conflicto, aseguró John Kirby desde la Casa Blanca en Washington. ¿Ustedes qué piensan de esta noticia? ¿Creen que este informe de Estados Unidos tiene fundamentos? ¿Ustedes creen que los altos mandos militares rusos están amenazando con ejecutar a sus propias tropas si no atienden las indicaciones y actúan casi como escudos humanos en contra de los intentos de avanzar por parte de las fuerzas ucranianas? ¿Creen que serían tan bárbaros los rusos en este combate o creen que es más bien un informe de propaganda por parte de Washington? Y vámonos rápidamente hasta la región ucraniana de Avdiivka para hablar en esta siguiente noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
acaba de informar que las fuerzas rusas han perdido al menos el equivalente, escuchen bien, a una brigada de militares rusos. Esto en sus intentos de tratar de avanzar hacia la ciudad ucraniana de Avdiivka. Hay que decir que desde mediados de este mes de octubre, Rusia ha intentado sin éxito cercar y rodear esta ciudad de Avdiivka, usando intensos combates de artillería y enviando oladas de tropas y vehículos de combate. Sin embargo, repito, hasta el momento los rusos no han tenido éxito y según Zelensky han perdido cantidades gigantescas de sus tropas. Zelensky mencionó en una llamada con el primer ministro británico Rishi Sunak que las tropas ucranianas han sido bastante valientes y bastante audaces, ya que han repelido con éxito varios intentos por parte del ejército ruso de rodear la región de Avdiivka, que actualmente está controlada todavía por parte de los ucranianos. En estos momentos se desconoce la veracidad independiente de estas declaraciones por parte de Zelensky. La agencia de noticias Reuters aseguró que ellos no pudieron corroborar esta información y estas palabras de Zelensky, y Rusia no se ha manifestado al respecto. Hay que decir que una brigada puede variar entre 1.500 y 8.000 militares, es decir que Zelensky piensa que los rusos han perdido cerca de 8.000 militares. Hay que decir que las pérdidas en el campo de batalla siempre se han mantenido muy en secreto por parte de Ucrania y de Rusia, pero se cree que son muy elevadas precisamente desde que comenzó en el mes de febrero del año pasado la invasión rusa. Grandes pérdidas de ambos lados, pero ninguno lo dice por miedo a verse débil. Ya les he reportado yo que Rusia ha estado tratando de avanzar en territorios en esta región cerca de Avdiivka, mientras que Ucrania describe la situación como extremadamente difícil, tratando por un lado de avanzar pero también de defender sus posiciones. El asedio en contra de Avdiivka por parte de Rusia ha sido el principal punto de conflicto después de que Ucrania lanzó su contraofensiva en el mes de junio, esto con el objetivo de llegar al mar de Azov en el sur y cortar por completo las líneas de suministro del Kremlin. A pesar de los extensos atrincheramientos y campos minados rusos, Ucrania sigue reportando pequeñísimos avances en el sur, precisamente hacia Melitopol y hacia el mar de Azov. Mientras tanto, el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, ha indicado que Rusia ha sufrido fuertes pérdidas en sus intentos de rodear la región de Avdiivka, lo que podría afectar las capacidades ofensivas a largo plazo del Kremlin. Y mientras tanto, según el Estado Mayor Conjunto Ucraniano, el ejército mantiene una firme defensa y ha causado pérdidas significativas no solamente de tropas rusas, sino de poderío militar por parte de Vladimir Putin y de su ejército. La región de Avdiivka se encuentra a unos 25 kilómetros de Donetsk, que es una región ocupada por parte de Rusia, y está rodeada además esta región de Avdiivka por territorios que controla Rusia casi en su mayoría. Ha estado en disputas desde la primera invasión de Rusia en contra de Ucrania en el año del 2014, y en estos momentos parece ser que Ucrania está llevando a cabo el desgaste masivo de tropas y de poderío militar por parte del Kremlin. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Le creemos a los rusos que dicen que todo va de maravilla, o le creemos a los ucranianos que aseguran que los rusos han perdido casi 8.000 militares y además una cantidad gigantesca de poderío militar? ¿A quién le creen ustedes? Y vámonos rápidamente hasta la región del Ártico, específicamente hasta Noruega, para hablar en esta siguiente noticia de que Estados Unidos acaba de inaugurar su estación nueva diplomática en el norte de Noruega, específicamente en la región de Tromsø, Noruega, resaltando así la creciente importancia que tiene el Ártico para Estados Unidos, sobre todo ahora que Rusia está incrementando su influencia en esta región. Esta apertura se da en un contexto en el que la cooperación entre naciones árticas se ha visto afectada precisamente por la invasión de Rusia a Ucrania, provocando tensiones entre Rusia y los demás países árticos que componen al bloque de la OTAN. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la apertura de esta estación en el mes de junio, buscando tener una huella diplomática por parte de Estados Unidos en toda esta región del Ártico. Un profesor investigador del instituto en Oslo menciona que este acto por parte de Estados Unidos es muy simbólico y que muestra el creciente interés que tiene la potencia de los Estados Unidos en la región del Ártico, sobre todo para evitar la creciente influencia de los rusos.
peligrosos. Tromsø, en Noruega, en donde abrió Estados Unidos esta oficina diplomática, es la ciudad más grande del Ártico noruego y está ubicada cerca de Rusia con la actual Noruega. De hecho, comparten una frontera. Washington tuvo una estación en Tromsø durante la Guerra Fría, pero la cerró en 1994, y el hecho de que ahora la esté abriendo de nuevo significa que Rusia nuevamente es una amenaza como lo fue en la Guerra Fría. La nueva estación que acaba de abrir Estados Unidos, aseguran, no afectará los servicios consulares y además contará permanentemente con una delegación diplomática por parte de Estados Unidos que estará llevando a cabo acciones empresariales y acciones que tienen que ver con la investigación y el desarrollo de la ciencia. El Consejo Ártico incluye a 8 estados árticos y la estación se ubicará en el mismo edificio en donde se encuentra precisamente las oficinas de este Consejo Ártico, que repito, ha estado en varias tensiones por parte de Rusia y su invasión a Ucrania. La cooperación dentro del Consejo se suspendió tras la invasión de Rusia a Ucrania, aunque ha habido algún nivel de cooperación muy limitada desde que Noruega asumió la presidencia del Consejo, porque Rusia interpreta que Noruega, aunque es miembro de la OTAN, es un miembro muy neutral. El embajador de los Estados Unidos en Noruega expresó que Estados Unidos cree firmemente que el Consejo Ártico debe seguir siendo el principal órgano de cooperación en esta región entre Rusia y los miembros del bloque de la OTAN que comparten toda la región del Ártico. El embajador de Estados Unidos en Noruega aseguró que esta presencia estadounidense en esta región no tiene que ver con términos militares y que busca una cooperación pacífica basada en la ciencia y la diplomacia con todos los miembros del Ártico, incluido con Rusia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que de la nada Estados Unidos ahora intenta ampliar su influencia en la región del Ártico? ¿Tendrá que ver con que Rusia está a punto de desarrollar al 100% su nueva ruta comercial precisamente del Ártico? Y vámonos rápidamente hasta la región del Mar de la China Meridional para hablar en esta sexta y última noticia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que Estados Unidos no tiene ningún derecho a intervenir en problemas entre China y Filipinas relacionados principalmente por las disputas en el Mar de la China Meridional. Mao Ning, portavoz del Ministerio de China, reiteró esta postura durante una conferencia de prensa al responder sobre las declaraciones por parte de los Estados Unidos de que defenderían a Filipinas ante un hipotético enfrentamiento y choque directo en contra de China. Recuerden ustedes que Filipinas y China han tenido varios enfrentamientos destacados en el Mar de la China Meridional, específicamente en las aguas disputadas en torno a Second Thomas Shoal, que forma parte de las Islas Spratly de Filipinas, pero China no reconoce así e interpreta que esta región le corresponde. El pasado domingo, un barco chino colisionó con una embarcación filipina, lo que llevó a Filipinas a condenar fuertemente las maniobras por parte de China, asegurando que esto traería graves consecuencias a Pekín. La portavoz de China, Mao Ning, expresó que cualquier promesa de Estados Unidos de defender a Filipinas no debe de perjudicar la soberanía y los intereses marítimos del gigante asiático en toda esta región del Mar de la China Meridional, y aseguró que Estados Unidos no tiene derecho de apoyar las reclamaciones ilegales por parte de Filipinas en el Mar de la China Meridional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas no hizo comentarios al respecto, precisamente sobre las declaraciones por parte de Beijing. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, enfatizó el compromiso, así lo dijo, inquebrantable por parte de Estados Unidos con la defensa mutua con Filipinas, y acusó a China de actuar de manera peligrosa e ilegal en toda esta región. Joe Biden, el presidente estadounidense, aclaró que cualquier ataque a aeronaves, barcos o a fuerzas armadas filipinas activaría el Tratado de Defensa Mutua entre ambos países. Hay que decir que este compromiso se reafirmó durante la visita de Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, a Washington. Recientemente, Estados Unidos y Filipinas acordaron nuevas pautas para su Tratado de Defensa Mutua que se firmó en 1951, especificando, escuchen bien, que los compromisos de defensa mutua entre Filipinas y Estados Unidos también se activarían ante un ataque armado por parte de China
a cualquiera de los países que se disputan el mar de la China Meridional en contra de China. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos ante el inicio de un nuevo conflicto de escala mundial ahora en el mar de la China Meridional? Ya que, como dije, Estados Unidos se ha comprometido a defender a Filipinas en el dado caso de un enfrentamiento con el gigante asiático. ¿Creen que este escenario catastrófico se dé próximamente? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.